Ahora sí, Carlita, dele la bienvenida a nuestro invitado de los jueves, que siempre es bienvenido. Doctor Tandazo, muy buenos días. Buenos días, Carlita. Buenos días, Jaime. Buen día. Qué gusto estar con ustedes en este día. Los Bueno, jueves ya para mí son días muy especiales. vísperas a la Nochebuena y a la Navidad. Y hay muchas reflexiones, ¿no? Que de pronto hay que hacerse o nos hacemos en esta fecha, ¿no? Que bueno, es una costumbre, es una tradición, es parte de la religión, ¿no? Y bueno, indistintamente de las religiones que haya, cada uno pues vive esta fecha de formas diferentes. Pero bueno, tenemos un pueblo que le hace falta, que carece, ¿no? De amor, que carece de valores y que carece de familia. Porque el Ecuador, usted sabe que hace 20, 25 años atrás sufrió una desintegración familiar terrible, dada por los banqueros. Y eso también hizo cambiar mucho el proceso social, ¿no? El proceso familiar. Porque cuando tú te crías en un hogar disfuncional, tu mentalidad y tu perspectiva de niño a joven Se torna cambia, ¿no? Se trastorna, todo. es diferente. Y si nos ponemos a analizar, podría ser, no soy psicóloga ni soy socióloga, yo siempre digo, no he hecho ni el primer semestre ni de medicina, ni de derecho, ni de Pero sociología. algo entiende de psicología. Simplemente mi criterio personal en base a lo que pocamente he leído, por así decirlo, o me he preparado. Pero al fin de cuentas sí influye, sí tiene mucho que ver en eso social, en ver esa descomposición social que en la actualidad tiene nuestro país, ¿no? No solamente producto de la falta de empleo o de la mala administración pública, sino también de esa carencia familiar, de esa carencia de valores, de esa carencia de amor. Entonces, mi pregunta no es en estos momentos, doctor, ¿qué es la Navidad? Mi pregunta es, en base a su criterio y a su conocimiento, ¿cómo deberíamos ver la Navidad los ecuatorianos? A ver, primero quisiera decirles lo siguiente, porque creo que quedó en el entredicho y no se aclaró. Lo que pasa es que el doctor Párraga lo defendió a Leandro Norero, porque lo conoció desde niño. Entiendan eso y se van a entender de por qué lo defendió a esta persona que estaba vinculada al narcotráfico. Lo conoció desde niño, igual que a la miembro del Consejo de Participación Ciudadana, o sea, los cuentos de toda la vida. Ahora, yendo al tema que nos ocupa, yendo con el tema que nos ocupa, ubiquémonos en el tema, ubiquémonos. La Tierra como planeta tiene dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y en el hemisferio norte y en el hemisferio sur se viven las cuatro estaciones. Se viven las cuatro estaciones. Que nosotros en la mitad del mundo, porque Guayaquil es parte de la mitad del mundo, son poquísimas diferencias de kilómetros. Lo mismo que Manabí, que está más cerca de la línea ecuatorial, y otras ciudades. Nosotros no tenemos las cuatro estaciones. Nosotros no tenemos el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Entonces, para esos pueblos que vivieron especialmente en el hemisferio norte, que es el que más se desarrolló culturalmente, para esos pueblos fue importante el observar la naturaleza, el conocer la naturaleza, el entender por qué se daban estos fenómenos de cambios que no permitían, por ejemplo, sembrar todo el año, cosechar todo el año, y que obviamente llegaban los meses fatídicos, que eran los que están insertos en el zodíaco, la balanza o libra, el escorpión y el sagitario, que son los meses fatídicos porque ahí muere el sol, en donde desaparece la vegetación, desaparecen las hojas de los árboles, ya las naranjas que comían, no existe una, todas se pudrieron, y entonces ahora a vivir de lo que conservaban, de lo que lograron conservar. Y eso les permitió comenzar a mirar al cielo, que nosotros no lo hemos hecho mucho, ni lo peor lo hacemos ahora. Como decía Ardiló, un filósofo uruguayo, la gente mira a la luna y nadie se pregunta por qué está allí. Entonces en ese tiempo no, tenían que prestarle atención al sol, porque si no le prestaban atención al sol y a la luna, sencillamente morían, porque no sabían en qué día de un ciclo solar, de la vuelta a la Tierra alrededor del sol, que se pensaba en ese entonces que el sol le daba la vuelta a la Tierra,
no se sabía en qué mismo estaban. Entonces comenzaron a ponerle atención a este tema del papel que juegan los astros, en este caso fundamentalmente en la agricultura, y también el papel que juega la luna en la reproducción, que hasta ahora lo juega. Los ciclos de reproducción se miden por semanas y la fotosíntesis se maneja a través del sol. Entonces, esto hizo que los pueblos, en la medida en que fue avanzando su creatividad, su conocimiento, comenzaron a darse cuenta que hay ciclos en el año, divididos en las estaciones, y cada estación dividida en los meses, que terminaron siendo los 12 meses que tenemos en el año. Y entonces eso hizo que los 12, que con base en esto, porque el ser humano lo que no entendía lo convertía en dioses, que los dioses antiguos tenían que ver con las necesidades vitales: comer, vencer, porque si no te vencían; reproducirse, porque mucha gente se moría en las pestes, se moría en las guerras; vivían muy poco tiempo porque no habían medicinas, no habían antídotos, no habían vacunas. Luego se humaniza la idea de Dios, y con Jesús se pone en lo más alto la realización por el conocimiento y la moral, que es el ser. Porque el ser no es más que eso, lo gnóstico, lo axiológico y lo ontológico. Entonces, dentro de esto comienza a entender el ser humano primitivamente qué eran los solsticios y qué eran los equinoccios, y que marcaban etapas muy marcadas de cambios en el clima y obviamente cambios en la agricultura. Y el solsticio al que más le prestaban atención en el hemisferio norte era el solsticio de invierno, el solsticio yenal, en donde el sol aparentemente muere en el día del solsticio de invierno, pero el mismo momento que muere, ese mismo momento resucita el sol. Por eso la fiesta del sol era la fiesta, para poner un ejemplo, la fiesta del dios primero más arcaico de la antigüedad, tan arcaico que hasta ahora está en las banderas de muchos países como la del Ecuador. Ahí está el sol, y está en las banderas la luna, especialmente de los países orientales, la media luna. Entonces el sol tiene una importancia tremenda en este tema, tanto que incluso la conmemoración de los difuntos, de los seres humanos, se hacía el mismo día del solsticio, y también se festejaba a los recién nacidos. Entonces esto ya nos da una idea de que hay un fin de un ciclo y el comienzo de otro ciclo. Lo que pasa es que por la forma de medición del tiempo, hay más o menos algunas fechas que dicen exactamente lo mismo, pero que varían en la fecha por las fallas en el cálculo. Para la civilización de la cual nosotros heredamos esto, para nuestra civilización, el solsticio es, obviamente, que se convirtió en el nacimiento de Jesús, es el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Para la tradición judeo-cristiana es la fiesta de San Juan. Y entonces tengo un eco por si acaso allí. La fiesta de San Juan, que se hace el 27 de diciembre. El 31 de diciembre es exactamente lo mismo, pero calculado de otra manera. Y el 6 o 7 de enero, que es la fiesta del Agiapota, en todas las religiones de Oriente, es la fiesta de la luz, que es lo mismo. O sea, diferencias de cálculo. El 25 de diciembre es el fin de una era, de un ciclo solar y de terrenal, en donde marca el fin de un periodo y el comienzo de otro. Y eso había que festejarlo, porque se pensaba que el sol podía en algún momento morir y se acababa la vida en la tierra. Y entonces, cuando se veía que el sol seguía vivo e iniciaba desde bebé otra vez un ciclo, entonces había que festejarlo. Y entonces se hacían grandes hogueras para incitar al sol recién nacido a que adquiera fuerza y poder. El nacimiento del solsticio de invierno lo hicieron coincidir, que es obviamente esto es fabricado, con los dioses solares más jóvenes: Osiris, Horus, Apolo, Mitra, Dionisio, Baco. Era todo este tipo de dioses que nacieron el solsticio de invierno.
Hasta fines del siglo IV se conmemoró en Roma lo que decía el Natali Solis Invicti, natalicio del sol, invencible, también denominada la fiesta de la Saturnalia. Saturno es el más antiguo de los dioses agrícolas de esas civilizaciones. Los caldeos, egipcios, cananeos, persas, sirios, fenicios, griegos, romanos, hindúes e incluso en América, que es la parte norte del hemisferio norte, aztecas y mayas celebraban el solsticio bienal. En Egipto, Isis concebía en marzo, que es exactamente lo mismo que Jesús. Jesús es concebido el 25 de marzo. La gente no tiene ni idea de esto, ni festejan, ni conocen. El día de la concepción de Jesús, cuando la Virgen es fecundada, es el 25 de marzo. Y lo mismo Isis, la diosa egipcia, concebía en marzo y daba luz a su hijo Horus en diciembre. Mitra, que es otra religión que tuvo una enorme importancia e incidencia e influencia en este tipo de religiones, también nació en diciembre. Es más, hasta ahora a ese artefacto que se ponen los papas en la cabeza se le llama la mitra. Ahora, la Navidad cristiana. La Navidad cristiana, primero una cuestión, una introducción. Esto es importante lo que voy a decir y desalentador para mucha gente. Si se quiere conocer y estudiar la Biblia, leyendo el texto literal, nunca, N-U-N-C-A, nunca se va a llegar al conocimiento de la Biblia. Porque la Biblia tiene 3 llaves para poderla entender. La gematría, que tiene que ver con el valor numérico de las letras, porque muchas de las palabras, cuando se ve el alfabeto hebreo de ese entonces tienen una significación numérica. La temurá, que es una sustitución de letras en función de parábolas, en función de hipérboles, en función de una cantidad de cuestiones, que también lo vamos a explicar. Y la notaricón, que significa las palabras según el orden que se las coloque. Voy a poner un ejemplo. Adán suena Adán y se escribe Adán. Pero si ustedes lo leen al revés, significa nada. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Pero aparte de esto, mucha de la escritura bíblica está en función del conocimiento de la cábala hebrea, que hereda el pensamiento cabalístico de la cábala egipcia. Y entonces, si no se conoce la cábala y no se la estudia, porque eso no es de leerse un libro y hacer la cábala, y además hay mucha basura sobre ese tema. Si no se conoce la cábala, por ejemplo, ¿cómo van a poder entender qué es un ángel, por ejemplo? Si eso, para poderlo entender, tienen que conocer cuáles son las céfiras del árbol de la vida. Tienen que conocer cómo son las luces para poder entender en el lenguaje cristiano qué son los ángeles, los arcángeles, los principados, las potencias, las dominaciones, las virtudes, los querubines, serafines y tronos. No van a saber. Peor el reino, que es el Malkut. Entonces hay la iglesia del reino y que el reino por aquí, por acá. Pero no entienden qué es el reino porque no han estudiado la cábala. Si no han estudiado la cábala, están en otro mundo. Entonces, con esa introducción, a mí, yo podría hacer numerosos cuestionamientos, pero a mí no me importa cuándo nació Jesús. ¿Que lo hicieron calzar con el 25 de diciembre? Sí, pero a mí no me interesa cuándo nació Jesús. A mí lo que me interesa es el mensaje de Jesús y la simbología que existe a través de su nacimiento y luego de su realización. Entonces, ponerse a discutir en algo que se lo hizo calzar, porque fue el Papa Julio en el año 350 después de Cristo, que dio el primer paso para que se declare el 25 de diciembre como fecha de su nacimiento. Para poder ¿qué? Que es un tema estratégico. Es irse metiendo en la fiesta de la Saturnalia cuando ya la iglesia fue considerada la iglesia del imperio, la iglesia oficial del imperio romano, para que la gente se vaya olvidando de la fiesta del sol y vaya sustituyendo con la fiesta del nacimiento de Jesús.
Y el Papa Liberio lo decretó en el 354 después de Cristo. San Agustín, de forma mucho más inteligente, arregla la tradición y dice que lo que hay que venerar es al creador del sol y no al sol. Y el Papa Juan I, que vivió más o menos en el siglo VI, ratificó que el nacimiento se dio el 25 de diciembre y que la concepción de Jesús se dio el 25 de marzo. Entonces, todo esto es prefabricado. A mí no me interesa, pero de todas maneras lo hicieron calzar con solsticio de invierno. Y entonces viene el tema. Ahora, yendo ya al nacimiento de Jesús, para tratar en primer lugar la Navidad cristiana, porque hay otras Navidades que se mezclan como en una especie de fanesca que nadie entiende qué mismo es lo que está pasando. Entonces, si hablamos de la Navidad cristiana y vamos al origen, porque es importante verlo, hay que ir al origen de las palabras en el idioma que se escribieron. Porque si no utilizamos el idioma que se escribió, en el que se escribió, estamos perdidos. Voy a poner un ejemplo. En el idioma de ese entonces, alma, terminado en H, alma, que lo aceptamos como virgen y de alguna manera representa a la Virgen María, es la figura simbólica de Jerusalén, la figura simbólica de Sión. Es el casamiento entre el pueblo con Dios. Es la figura simbólica de Sión, por eso se habla del sionismo y del antisionismo. El nombre de Jesús, que cambió y la gente no le para bola, porque cuando se anuncia el nacimiento del Mesías, en los profetas se habla de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. A la hora en que nace Jesús le ordenan a José que le ponga por nombre Jesús. Entonces, ¿por qué no se cumplió con lo que decían los profetas? Porque Jesús no es Emmanuel. Claro que dice de todas maneras es Emmanuel, pero sencillamente Jesús es una deformación de Josué o de Jesushua. Pero en el fondo, cuando se hace una investigación profunda, porque hay un tema que hay que verlo, en el idioma hebreo no existían escritas las vocales, sino solo las consonantes, y ahí da una cantidad de problemas también el idioma. Pero en el caso de Jesús, es una desfiguración del nombre inicial de Jesús. Jesús quiere decir Yod-Hei-Bau-Hei, o sea, el Jehová. Yod-Hei-Bau-Hei. Ese es el nombre de Jesús, que significa salvación y que está representado por el tetragrama. Que la gente no le para bola porque no investigan. El Christmas es la misa de Cristo según los angloparlantes. Por eso cuando viene la canción de la misa, se habla de las Christmas. Es la misa de Cristo. Los pastores tienen el privilegio de ser los primeros en adorar a Jesús, porque la religión inicial de Jesús es una religión rural, es una religión del campo, por una sencilla razón. Las tradiciones se conservan mejor en los sitios apartados, y es la gente menos contaminada que la gente de la ciudad. ¿Ustedes creen que una persona que en este momento está sembrando en cualquier parte de la provincia de Manabí, de Pichincha, de Tungurahua, está preocupada del celular y del chat que le manden y no sé qué y no sé cuánto, y de que tiene el último modelo del celular? Entonces, ahí se produce una especie de mixtificación que los hace abandonar sus tradiciones. Jesús es parte de la tradición agraria. Por eso los pastores son los que tienen el privilegio de ser los primeros en adorar a Jesús. La presencia del gallo, que también está simbolizada en la bandera de Francia, en Le Coq, y que obviamente hasta el día de hoy en los uniformes de la selección francesa está el gallo. El gallo simboliza el anuncio anticipado de que la luz ya vendrá, porque la luz es eso. La tradición oriental fijó el 6 de enero la fecha de la Giapota, que ya lo dije. En la Epifanía no es más que otra cosa, la manifestación de Jesús, la presencia de Jesús. La matanza de los inocentes, que es algo que es importante verlo.
Según uno de los evangelios del Nuevo Testamento, se habla de que cuando los magos llegaron donde Herodes y le dijeron que vienen a adorar al nuevo rey de los judíos, que él inmediatamente luego de ello les dijo que le informen si lo encontraron, pero como no regresaron por ahí los magos, entonces ordenó matar a los niños hasta 2 años de edad, para de esa manera barrer con toda posibilidad de que alguien pueda sustituirlo. Este es uno de los actos más monstruosos, más criminales que ha dado la humanidad, porque es mátenos a todos por si acaso uno de ellos sea el elegido para sucederme. Y entonces nosotros hemos transformado de una manera tan desaprensiva este Día de los Inocentes, que es un día para pensarlo, porque hay muchas formas de matar a la gente, quitándoles la voz, no permitiéndoles expresarse, atacando su cerebro para que no aprendan a pensar. Es matar a la gente, porque es evitar que lleguen al poder la gente que puede servir al pueblo. Y entonces el día del 28 de diciembre es el día de los chistes, de las tomaduras del pelo, lo cual quiere decir que no se tiene claro el tema. Pero aquí comienza a aparecer, les vuelvo a decir que tengo un eco. Acá no, doctor. Estamos perfectos. Bueno, ya. Puede ser que allá tiene algún volumen de algún equipo. No, pero bueno. Viene el tema, la matanza de los inocentes. Luego viene un tema que es clave. ¿Qué fue el censo ordenado realizar en todo lo que era la Palestina? Primero tenemos que decir, la Palestina pertenecía a Siria, o sea, era como decir una provincia de Siria. Y en Siria gobernaba Quirino, pero a su vez Quirino dependía del Imperio Romano porque era nombrado como gobernador de Siria por el emperador Augusto. Y se ordena el censo. Según la información de Roma, porque esto siempre hay que hacer en materia de historia, cotejar varias fuentes para ver si alguna no calza con lo que no se dice y de esa manera poner en tela de duda cualquier situación. El censo que se ordenó realizar en todo el territorio de Palestina y de Siria fue un censo de propiedades. Y entonces, pero para poder decir esto, si lo dice Augusto Tandazo, que yo he investigado esto porque he estudiado todas las religiones y todas las variantes de cada religión, y no solamente la judeocristiana, sino todas las demás. Entonces, cuando uno ve lo del censo, uno dice, si yo digo que el censo fue de propiedades y no de personas, más de una persona que me esté escuchando va a decir, no, es así, el doctor Tandazo ahora sí desbarró. Pues aquí tengo este libro. La infancia de Jesús de Benedicto XVI. Y por eso, por este y 2 libros más que están aquí, él escribió 16 libros. Aquí están 3 libros sobre Jesús. 3 libros. Esto le costó el papado por escribir las verdades en estos libros. No porque estaba viejo, porque ya no quería, que le quedó muy grande el cargo, los temas que tenía la pederastria. No, porque dijo unas cuantas verdades. Vamos a ver qué dijo Benedicto XVI sobre el censo. Dice, se llevaba a cabo en 2 etapas. Primero se procedía a registrar toda propiedad de tierras e inmuebles y luego, como un segundo momento, con la determinación de los impuestos. Aquí está en el libro de Benedicto, Papa de la Iglesia Católica. Y luego dice, podemos suponer que José de la casa de David disponía de una propiedad de tierra en Belén, de manera que debía ir allí para la recaudación de los impuestos. O sea, con esto se destruye, no a la mala, porque yo soy el principal admirador de Jesús. O sea, si alguien yo admiro, es a Jesús. Yo no estoy tirando abajo la imagen de Jesús o intentando hacerlo. Todo lo contrario, para mí Jesús está en la cúspide de todo. Pero viene el tema. Se destruye esta tesis demagógica de la Iglesia,
de que nos ha venido siempre hablando del tema de que Jesús nació pobre. Y entonces la pobreza viene a ser una virtud, viene a ser un valor. Y prácticamente la pobreza física, material, viene a ser un camino de salvación. Que es una barbaridad. Porque aquí vamos a decir una cosa, me voy a salir un poquito del tema para decir lo siguiente. Cuando uno habla en un idioma, y ese idioma es traducido a otro idioma, que es lo que pasó con buena parte del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento. Cuando se creó el grupo de los 70 por parte de los griegos, la Septuaginta que se llama. Entonces en esa traducción se cometieron muchos errores. Porque es como cuando uno escucha una palabra y dice, ¿qué querrá decir eso? Y alguien le asesora mal o no le entienden bien y dicen, esto debe ser tal cosa. La paz. Hoy de mañana miraba las noticias y venía esa canción pegajosa. Y llegó la paz. O sea, ¿cuál paz? Pues la paz es la shalom judía. Y la shalom judía es lo que se conoce en filosofía, la paz positiva. ¿Qué quiere decir? El que una persona esté en paz cuando tiene los recursos económicos y la tranquilidad espiritual para realizarse. Una persona no puede estar en paz con deudas que se lo comen, sin tener empleo y con una cantidad de cosas. Y que esa es justamente la paz negativa. Por ejemplo, alguien llega de visita y dice, ¿cómo te fue? Todo en paz. Sí, pero ¿y cómo estás en tu vida? Te acaban de decir que te botaron del cargo, que termina tu contrato el 31 de diciembre. ¿Estás en paz? La paz no es que no te dieron un palazo en la cabeza. La paz quiere decir que tienes una realización plena en la vida. Entonces, cuando los griegos tradujeron la palabra shalom, al griego le pusieron la palabra eirene. Y esa es la paz negativa. Y entonces por eso es que daos fraternalmente la paz. ¿Y qué me han dado? No me han dado absolutamente nada. Es una sociedad de injusticias. Es otra cosa lo que decía Jesús, Pax Vobis, que la paz sea con vosotros. O sea, que la paz la compartamos, que partamos muchas cosas, que compartamos la vida con los demás. Que todos estemos bien, doctor. ¿Cómo? La paz es estar bien todos. Estar bien todos. Si uno no está, el resto no están bien. Por supuesto. Así de sencillo. Entonces, en algún momento, doctor, perdón que me salga un poco del tema. No sé si usted vio una entrevista que le hicieron a Mario Moreno Cantinflas hace unos 30 años atrás. Y le preguntaba al periodista, ¿cómo se siente? ¿Usted se siente feliz? Y él le dice, ¿cómo voy a ser feliz viendo a tantos niños pobres que no tienen que comer? Un mensaje. Cantinflas era uno de los mejores actores cómicos para mí de la historia, ¿no? Pero llevaba un mensaje profundo a la sociedad que conmovía, incluso hasta en las películas. Guardando la distancia, porque yo soy nada más que una pequeña persona, yo he venido diciéndole en los medios durante 20 años, cuidado con que el 50% no coma de la población, porque el otro 50% no va a poder dormir. Entonces no es un tema yo como, nosotros comemos, pero tú no sé si comes, vosotros no sé si coméis. No, comes o no comes, pero todos tienen que tener un nivel de vida aceptable. Continuemos con el tema que es muy largo. Nazaret, dice Benedicto XVI, es importante. En su libro dice, es una ciudad desconocida en las Sagradas Escrituras. Es importante, Nazaret fue una creación posterior. Galilea existía. Y después ya había que adaptar las cosas y decir, aquí está Nazaret. El tema del nacimiento de Jesús es otro error craso. Porque claro, para esa época donde trataron de arreglar al apuro el nacimiento de Jesús y dijeron el año 0 en la era actual, es el año del nacimiento de Jesús. Pero Jesús, si tomamos en cuenta la vigencia del rey Herodes, que dictó una cantidad de cosas que tienen que ver con la natalicio de Jesús, Herodes no murió en el año 0, ni en esos años. Herodes no tuvo cuestión. Entonces, lo que
pasaron este estudio realizado, le encargaron al monje Dionisio Exigio, cuando se comenzó a construir el calendario gregoriano. Y ahí se equivocó, como era obvio, no tenía los instrumentos que hoy tenemos para hacer cálculos, y calculó mal la fecha de nacimiento de Jesús. Por lo tanto, Jesús tiene que haber nacido más o menos en un promedio de 6 años antes de lo que es la era cristiana. Por lo tanto, más o menos deberíamos estar en el año 2028, no en el 2022. Y esto les bota abajo a numerosa gente. Yo recuerdo una entrevista que me hacía Andrés. ¿Y por qué cambiaron la fecha? Cambiaron la fecha para adaptarla a la fecha de la vida de Herodes, porque si Herodes ya murió años antes, ¿cómo es que Herodes recibió a los magos y ordenó la persecución de los inocentes? Si estaba muerto. Porque ahí viene la importancia de lo que digo. ¿De dónde se obtiene la información de desde cuándo hasta cuándo rigió en esa parte el tetrarca Herodes? De la información de los archivos romanos, no solamente de la información de la Biblia. Entonces, cuando se ven los archivos romanos, ya Herodes en el año 0 no existía. Por lo tanto, Jesús no nació en el año 0. Y eso quiere decir que Jesús murió mínimo de 39 años, no de 33. Luego, el empadronamiento no fue, bueno, esto ya lo dije, sobre la pobreza, porque hay que ver el pensamiento judío, no el nuestro, sino el pensamiento de ellos como sociedad, como civilización. En el Talmud de Babilonia, el Nedarim 41 dice, nadie es pobre excepto aquel que carece de conocimientos. Nadie es pobre excepto aquel que carece de conocimientos. Entonces la pobreza de Jesús no es material, pues. ¿Sí? Y además un niño todavía está en un plan de aprender. Pero tanto esto es así, que cuando se habla, por ejemplo, de las bienaventuranzas, Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es el espíritu? Porque en esto hay que estudiar simbología. El espíritu abusa a la gente de esta palabra. Es un abuso, por ejemplo, la gente dice nomás, porque el espíritu o la riqueza espiritual y no sé qué. El espíritu es el conocimiento. Punto. Por lo tanto, bienaventurados los pobres de conocimiento, o sea, los tontos, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque no entienden la escala de valores. Se conforman con un guineo y con alguna cosa pequeña, pero no tienen ni siquiera una idea de para qué vinieron, cuál es su papel en la humanidad, si son sujetos de la vida, de la historia, etc. cosas. Flavio Josefo es tal vez el historiador más grande que tienen estos pueblos en la historia del pueblo judío. Es un historiador de primer nivel. Y Flavio Josefo cita 63 poblaciones en Galilea. 63, y no cita Nazaret. Y luego, sí existía Genezaret, que es diferente, que no es Nazaret, es Genezaret, que era el centro de la actividad violenta y revolucionaria de los celotes, que era el brazo armado de los judíos para hacer una especie de guerra de guerrillas contra el Imperio Romano. Los celotes. Luego viene el tema del pesebre. Dice la Biblia que lo envolvió en pañales al primogénito. Ojo, Lucas 2, 1, 7. Primogénito no es unigénito. Después comenzaron a cambiarlo y ya pusieron unigénito, pero si lo leemos a Lucas, es primogénito. Quiere decir que hubieron luego más. Y lo acostó en un pesebre. Aquí viene ya un tema que es importante analizarlo. Todos los diarios, todos los medios de comunicación a nivel mundial, incluso porque esto no es ecuatoriano, hablan del pesebre. Vamos a ver un pesebre que han construido en iglesia tal. Lean el idioma castellano de la Real Academia de la Lengua. Pesebre es un cajón donde comen los animales. O sea, es una batea donde comen los animales. Otra cosa es la pesebrera, que es un establo donde se encierran los animales para que coman y para que se protejan. Entonces, pero ya es tan vulgar la palabra que todo el mundo
hicieron un pesebre en la iglesia tal, y yo hice un pesebre en mi casa. No, pesebre es el cajón donde comen los animales. Entonces viene el tema, ¿por qué lo colocan a Jesús en un pesebre? Lo colocan a Jesús en un pesebre por la sencilla razón de que Jesús es un alimento para dos animales que son los que deberían estar en la representación del nacimiento, que son el buey y el asno. El resto están de sobra. Y entonces la gente, como no tiene conocimiento, entonces ponen los patos, los gansos, los pavos, las gallinas, los corderos y etc. cosas. Allí lo único que debe haber es el buey y el asno. ¿Y por qué? Porque el buey representa a los gentiles, o sea, los no judíos, de cualquier civilización. Y el asno representa al pueblo judío, o sea, ahí está representada la humanidad. ¿Para qué? Para que coman esta riqueza enorme que es un potaje que es Jesús. ¿Que coman qué? Que coman su doctrina, que se alimenten de su doctrina para que transmuten su naturaleza animal y puedan en algún momento ser seres humanos en ese camino largo, interminable de humanización del ser. Entonces, pero para poner un ejemplo, miren ustedes cómo es la prensa. En algún momento, hace muchos años, será unos 11 años, no sé cuántos, yo soy una persona que tengo una adicción que es la investigación. Y entonces amanezco y leo el diario El Comercio, porque todavía tenía esa presentación alta, grande, ahora es una cuestión que más parece un suplemento. Y entonces veo una noticia internacional, hecha por algún periodista desaprensivo o no sé qué le pasó a este hombre. Y dice que Benedicto ha dicho que no cabe la representación ni del buey ni del asno en el nacimiento de Jesús, en la representación del nacimiento. Entonces yo pensé mal y dije, se jaló este hombre, ¿qué le pasó al Papa? Y si no cabe esa representación, ¿cuál era la que cabía o le parecía en ese momento? No, es que entonces, ¿qué dijo la prensa? Que Benedicto había escrito un libro que se llama La infancia de Jesús, como escribió Jesús de Nazaret, del bautismo a la transfiguración, y Jesús de Nazaret, de la entrada a Jerusalén hasta la resurrección, son 3 libros. Entonces llamo a mí un amigo de España, porque ya vi en qué editorial fue, y le digo, consígueme el libro. Yo soy así, muy hiperactivo en eso, y le dije, y mándamelo en courier, porque lo necesito ver a la vuelta del correo. Y me llegó el libro, que es La infancia de Jesús, editorial Planeta. Y entonces cuando leo el libro, sucede que dice todo lo contrario. Sucede que dice todo lo contrario de lo que dicen ellos. Primero relata lo que dice Isaías: el buey ha conocido a su dueño, que es Egipto, y el asno, que es Israel, el pesebre de su Señor. Esto está en Isaías. Y también esto está en Habacuc, cuando dice: ha llegado la hora del conocimiento de Dios para el buey y el asno, para la humanidad compuesta por judíos y gentiles. Y entonces, ¿qué es lo que dice Benedicto? Todo lo contrario de lo que dijo ese periodista que confundió a mucha gente. Aparecen, por tanto, los dos animales como una representación de la humanidad. Y luego dice algo durísimo, o sea, duro no en el sentido de grosería, sino de fortaleza de lo que afirma. Dice: ninguna representación del nacimiento renunciará al buey y al asno. Y se da el lujo de que en muchas representaciones del nacimiento, que yo las he visto en Quito y en otras ciudades del Ecuador, me he topado con que ya no hay el buey ni el asno, porque alguien leyó ese fragmento de prensa, nadie fue al libro y se dio cuenta que ese periodista, no quiero calificarlo como debería calificarlo, o sea, dijo todo lo contrario de lo que dijo Benedicto. O sea, si no existe el buey y el asno, entonces Jesús no se manifestó ante nadie. Así de sencillo, o sea, Jesús vino a manifestarse a la humanidad representada por el buey y el asno, para que lo coman en el pesebre. Esa es sencillamente la significación del pesebre y la significación de por qué Jesús está allá. No porque tenía frío, porque el día estaba helado, porque incluso si su madre lo dio a luz,
lo tenía que tapar con alguna chalina, con un poncho, con lo que sea, pero no ponerlo desnudo en un pesebre. Pero, doctor, justamente usted acaba de mencionar, ¿no? Que bueno, pues que la prensa hizo esta publicación y de ahí, bueno, se fue cambiando esa costumbre, ¿no? Que es regularmente lo que pasa con la ciudadanía y la prensa, ¿no? Ya decía Luis de Bonal que un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero él mismo puede morir por lo que la prensa calle. Entonces, podríamos decir que la prensa ha sido el primer influyente en hacer esta fecha más comercial. Desde luego, porque la prensa primero pertenece a empresarios y los empresarios siempre están vinculados con el negocio comercial. Entonces ellos han dado pábulo para que esto se convierta en una feria. Y obviamente la gente no termina de entender, en este caso, y vivimos un pueblo cristiano, y no terminan de entender qué mismo es el nacimiento de Jesús. Entonces, permítame, Carlita, seguir. Y luego vienen los magos a estar presentes en este tema. Primero, de mala manera les llaman reyes. No son magos. No son reyes, son astrólogos. Y dice, estos astrólogos fueron guiados por la estrella. Entonces, han hecho numerosos reportajes que de vez en cuando los vemos, que cuál mismo fue la estrella que los guió a los magos. Entonces por ahí aparece un astrónomo que dice, parece que el cometa Halley pasó en esos días por esas zonas, que el cometa tal, que esto pudo haber sido... No, señor, la estrella es un simbolismo, lo dice el Papa Benedicto. ¿Qué tipo de estrella era? ¿Existió realmente? Y se contesta a Benedicto, se trataría aquí de un relato teológico, que no se debería mezclar con la astronomía. O sea, no es que hubo una estrella en el cielo. Nosotros todos nacemos, usted Carlita, Jaime y yo, y todos los que nos escuchan, nacemos con una estrella. ¿Qué es la estrella? Esto tiene que ver con los persas, porque ellos son los protagonistas de la teoría del conocimiento. La estrella es la primigenia etapa del conocimiento, que es el conocimiento sensorial. Es el ser humano abierto los brazos y abiertas las piernas y erguida su cabeza. Si usted traza una línea imaginaria, forma una estrella de 5 puntas, que quiere decir el contacto del ser humano con el exterior, a través del cual comienza un conocimiento sensorial, que no es un conocimiento científico, pero que ya le da ciertas herramientas para entender la vida. Entonces todos nacemos porque nadie nace 0 kilómetros. Todos nacemos con un patrón genético. Los pájaros, no está la mamá pájara diciéndole a los pájaros, siéntense delante mío, les voy a dar una clase cómo hacer un nido. Eso ya está en los genes. Ellos saben cómo hacerlo. El ser humano no nace 0 kilómetros, aparte de que heredamos no solamente la parte del fenotipo, sino del genotipo. Y entonces somos una construcción que por eso decían en algún momento, la educación de los niños comienza 100 años antes de que nazcan, porque somos una consecuencia de toda una tradición y de una educación que ha venido desde atrás, y de pronto está en la bisabuela o en la empleada de la bisabuela la que te metió un mito, te metió un miedo, te metió alguna cosa. Entonces, aparecen los magos, pero esto es sabrosísimo. Y entonces, los magos son guiados hacia Belén, pero esto es un simbolismo. Es un simbolismo buscando, obviamente, la pentalfa. La pentalfa es la estrella de David y el sello de Visnú. O sea, tiene aquí una mezcla de religiones. Pero esto me hace a mí ir a otro tema. La Torre de Babel. La Torre de Babel es aquel intento que está reflejado en la Biblia en el Génesis 11, de 1 al 9. El intento de los hombres de llegar a una cúspide que llega hasta el cielo, y entonces para estar en contacto con Dios. Pero este intento fracasa. ¿Por qué? Porque la confusión vino por el lenguaje, que no se entendían entre ellos. Pero aparentemente es que uno hablaba un idioma y otro no. No. El lenguaje explica la pertenencia a una civilización. Y la pertenencia a una civilización implica adicionalmente el tener una cosmovisión que es diferente de un pueblo a otro, dioses diferentes,
concepciones diferentes que no se podían poner de acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir la visita de los magos? Que las civilizaciones más importantes de ese entonces, que eran Persia, Arabia y la India, de ese entonces, que esas civilizaciones se pusieron de acuerdo en ver quién los podía representar de manera religiosa a todos, que tenga una parte de todos ellos. Es lo que se llama el sincretismo. Y entonces la conclusión era que era Jesús. Porque Jesús, cuando ustedes lo estudian a Jesús, pero letra por letra, de lo poco que queda en las Escrituras, él recoge el pensamiento religioso de muchas civilizaciones. Por ejemplo, él es budista en muchas cosas. Es budista y obviamente Siddhartha Gautama vivió 500 años antes de él. Y entonces recoge la teoría de los no apegos y etc. La teoría del perdón de Mokshu la recoge él. O sea, Jesús es un potaje que mezcla todo lo mejor de todas las religiones. Y entonces, los magos, ¿desde dónde salen rumbo a Belén? No salen de cualquier lado, pues. Los magos salen de la Sigurat de Borsippa. Sigurat quiere decir torre, y Borsippa es la torre de Babel. Entonces, esto tiene un simbolismo enorme. O sea, allí donde se destruyó la idea de que exista una sola expresión religiosa o deífica, sencillamente de ahí salen en busca de Jesús. Y salen los representantes de las principales civilizaciones. Y no salen los tres en camello, porque el uno sale en caballo, el otro sale en elefante y el otro sale en caballo, porque representan diferentes civilizaciones. La verdadera representación del nacimiento es con esos animales, y esa es la pista de qué tipo de civilización son las que ellos representan. Y entonces, incluso Babel quiere decir puerta de Dios, que escrito en el idioma de ese entonces, quiere decir Vav Hili, y esto existe cerca de Ur Caldea, desde donde salieron inicialmente en su caravana y en su peregrinar buscando la tierra prometida la gente de Abraham, que no es Abraham, sino Abraham. Y entonces, los magos han tenido diferentes representaciones en número. En algún momento se hablaba de 2 magos, de 4 magos. En las iglesias de Siria y Armenia se hablan de 12 magos, y en la que se les fue la mano la iglesia egipcia, que son los coptos, la iglesia copta, hablan de 60 magos. Pero lo primero que tenemos que ver entre todas estas cosas de los magos, todo es simbología. Llevan el oro, el incienso y la mirra, que no tiene otra cosa que la consagración que se hace en el mismo bautizo, que se consagra al niño como juez, sacerdote y profeta. Ese es el sentido del tema. Pero la representación inicial de estos magos eran: Melchor no tenía barba, Gaspar era blanco con barba blanca, y Baltasar era blanco con barba oscura. Ninguno era negro, pero con el tiempo, a partir del siglo XV, ya habían pasado 10 siglos o más de esta tradición, aparece de pronto el blanco, el negro y el mestizo. ¿Para qué? Para de alguna manera hacer una relación artificial con los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que Sem son los asiáticos, Cam los africanos y Jafet los europeos. Y entonces hoy tenemos en la representación de los nacimientos un rey o un mago negro, otro mago blanco y uno semita. Todo ya es una alteración del tema. Pero hay un cuarto mago que siempre la iglesia lo tapó, que es Artaban. Y Henry Van Dyke, teólogo presbiteriano, escribió un famoso libro, El otro rey mago, en 1896. ¿Qué es lo que pasó con este mago? Este mago tenía que reunirse en la ciudad de Borsippa, en la Torre de Babel, para salir con los otros magos rumbo a Belén. Pero este mago en el camino se topó con numerosos problemas humanos, que una viuda no tenía con cómo enterrar a su marido, que había que dar de comer a fulano, a mengano, que alguien estaba perseguido,
Y entonces se fue retrasando porque todo lo que él llevaba para dárselo como un don, como un homenaje a Jesús, lo comenzó a distribuir en la gente para que puedan salir de los apretos que tenían económicos. Y cuando llegó a Borsippa, le dieron la noticia que los magos ya salieron. Y cuando se pone a buscarlo en su vida, acompañado de Beor, que era su asistente, comienza a buscarlo a Jesús y no lo encuentra nunca, pero siguió haciendo caridad y siguió haciendo promoción de la gente. Y de pronto se topa con Jesús en el Gólgota, y entonces le dice que yo te he buscado toda la vida. Y esto está en el Evangelio, pero disfrazado porque lo cambiaron. Porque el Evangelio le han hecho muchas operaciones de tijera. Corta, pega, cambia. Y entonces Jesús le contesta, lo que hacen aparentar como que es un diálogo con un rey. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me curaste. Estaba en la cárcel y viniste a verme. Es importantísimo. Carajo, vivimos una sociedad donde un amigo está preso y ni siquiera tienen la delicadeza, la caridad de irlo a ver. Estaba en la cárcel y me viniste a ver. Me hicieron prisionero y me liberaste. Y ahí le dice Jesús, ¿cuánto hiciste por mis hermanos? Que es lo que hizo en vida Artaban. Por mí lo hiciste. O sea, tú, lo que le dice Jesús es, tú me reconociste en los demás seres humanos, el amor al prójimo. Porque el camino hacia Dios no es a través directo a Dios, es pasando por el amor al prójimo. Cuando hayamos hecho un acto de amor al prójimo, nos podemos poner de cara a Dios y decirle, aquí estoy, dime qué me corresponde. Pero no directamente, Dios, dame esto, Dios, dame lo demás acá, y no sé qué, cúrame a fulano, y no sé. Oye, ¿qué has hecho? ¿Tú has ayudado a curar a alguien? ¿Has ayudado a taparle la desnudez a alguien? ¿Le has dado un vaso de agua a alguien? ¿Le has quitado el hambre a alguien? ¿Le has visitado en la cárcel a alguien? No lo has hecho. Entonces, esa es la historia importantísima de Artaban. La iglesia lo hizo desaparecer, Artaban, porque Artaban significaba la caridad directa sin intermediarios a la gente. Y a la iglesia le interesaba que la caridad venga a través de las iglesias, con los diezmos, primicias y más tipos de caridad. Para ellos distribuir y terminaron convirtiéndose en un poder económico, pero descomunal, porque si se imaginaran el poder económico que tiene la iglesia y Jesús resucitar y vieran lo que tiene en el Banco Ambrosiano, se armaría peor que cuando se puso a latiguear a los que estaban comerciando en el templo. Entonces, la misa del gallo, hay tres misas, la del día, la del alba y la de la medianoche, para hablar rápidamente. Los villancicos que ahora los cantamos tienen su origen en asuntos amorosos y luego se convierten estas canciones que antes no se cantaban, se convierten en cantos para darle un contenido religioso y aparecen los villancicos. Y los villancicos en el Ecuador, y lo digo con algo de orgullo, los villancicos, el 90% de los villancicos son realizados y elaborados por lojanos. Todos los que cantan son, si ustedes van y van a seguir la huella, son villancicos lojanos. ¿Y por qué? Por la gran relación y la vinculación a la tradición española. Porque Loja fue la ciudad que tuvo más presencia española durante la colonia y durante buena parte, porque los españoles no venían por hacer una gira de turismo y ver determinadas cosas, sino que venían acá por buscar el oro y el oro estaba al oriente de Loja. Entonces siempre estuvieron latentes esa presencia. Cuando Jesús es llevado al templo, a la presentación que tenían que hacerlo en los 40 días de nacimiento, va María con José y Jesús, y al entrar Simeón los interrumpe y les dice que por fin va a cumplir su sueño de haberlo visto al Mesías. Pero le dice algo durísimo a María. Le dice, será signo de contradicción. Esto es básico de todo lo que estoy hablando en esta mañana. Será signo de contradicción. O sea, Jesús no vino para quedar bien con todo el mundo.
No es lo que nos vende la iglesia, la expresión del amor. No, Jesús es de una dureza increíble. El que no está conmigo está contra mí. Ese es Jesús. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino división. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Lucas 2, capítulo 12. Entonces, Jesús no vino a quedar bien con la gente. Jesús es el que les decía hipócritas, raza de víboras. O sea, no era como lo venden. Jesús era el tipo que decía, o estás conmigo, o estás contra mí, porque era el camino, era la verdad, la vida. Y entonces el camino es de la rectitud, pues, no es el camino chueco. Entonces Jesús no puede decir, el que está en el camino chueco que se vaya al barranco. O sea, estás en el camino chueco y para eso no hay otra explicación que estás en el camino chueco. No como algunos curuchupas, ahora que van a la iglesia se golpean el pecho, que hay que hacer el bien, pero salen de la iglesia y se olvidan de todo. Pero claro, entonces Jesús no es como lo pintan. Jesús no es como lo pintan. Y obviamente ni su propia gente, ni la gente que él tuvo al lado, lo entendió. Por eso es que, para poner un ejemplo y no meterme más allá, porque en algún momento, si ustedes lo pretenden, por ejemplo, Semana Santa, podemos volver a topar este tipo de temas. Por eso es que Pedro, que era el mejor de sus apóstoles, pero siendo el mejor estaba en la luna. A Pedro le dice, tú eres piedra. O sea, ¿qué es piedra? O sea, no llegas a hacer algo, es una manifestación de lo hermoso, eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero Pedro es nada más que las piedras de los cimientos. O sea, no es la piedra que fue a sostener la construcción, la piedra angular de la construcción que viene a ser Jesús. Es la de los plintos, es una piedra tosca y bruta. Porque Pedro no le daba. Cuando él le hacía una pregunta, le contestaba todo al revés. Y encima dudó de él y encima se acobardó. Ese es el gran problema que tuvo Jesús. Su visión de la vida, de las cosas, no llegó a lograr cambiar a mucha de la gente que estuvo. Y luego, cuando se realizó su idea en Roma, y antes de eso, con la presencia de San Pablo, que es otro tema para analizarlo, pero que no me voy a meter en este momento a analizarlo, San Pablo lo niega a Jesús, porque el pensamiento de Pablo no refleja el pensamiento de Jesús. O sea, el pensamiento de Pablo es un pensamiento occidental, no es un pensamiento judeo-cristiano. Y es un pensamiento que nos hace creer que la única forma de llegar hacia Dios es con el sufrimiento, con la pobreza. Es discriminatorio de la mujer de diferentes maneras. O sea, Pablo no es Jesús. Y la iglesia cristiana católica es paulista. De los 52 semanas de la semana, por lo menos unos 45 días se leen los evangelios de San Pablo. Y Pablo es negativo de Jesús. Por eso Jesús dice, no quiero sacrificios ni holocaustos. Y después vino la iglesia y nos habla del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que es importante analizarlo. Cuando vivió Abraham, que fueron miles de años antes del nacimiento de Jesús, se hacía el sacrificio humano copiando de la religión de Moloch. El sacrificio humano para tener mejores días. Todo padre tenía que sacrificar al primogénito. El primer hijo de una familia tenían que llevarlo y lo tenía que matar él con sus manos, porque no podía encargarle a un sirviente. Ese era un acto de fe y de humildad ante Dios. Hasta que Abraham los convenció y dijo que un ángel le tomó la mano y que le dijo que observe un cordero que estaba enredado en las zarzas y que lo sacrifique al cordero. Y de ahí entraron los judíos a sacrificar el cordero, que terminaron diciéndole el chivo expiatorio, el que paga las culpas de los demás. ¿Para qué? Para pasar de un sacrificio humano a un sacrificio de un animal. Y vino la iglesia y confunde en la iglesia la Eucaristía, diciendo que Jesús es el Cordero de Dios que nos lo entregó para que lo sacrifiquemos. O sea, volvimos a la animalidad de miles de años atrás.
O sea, Jesús, y ahí alteraron la escritura, y esto lo dice Benedicto, en la parte cuando dice que comparte la sangre, que será derramada por muchos, y punto. Hasta ahí llega la escritura. Pero en uno de los evangelios le añadieron para la expiación de los pecados o para la remisión de los pecados. Y entonces se convirtió en un holocausto, en una muerte para que nos perdone los pecados a los demás. Perfecta estupidez. Y la iglesia nos metió eso en cuento cuando la Eucaristía no es otra cosa que lo que hizo Jesús, partir el pan. El pan es el conocimiento. O sea, yo reparto el conocimiento, lo comparto. Y la sangre no es otra cosa que lo que viene del corazón, las actuaciones del ser humano, la práctica, para conocer a una persona en la práctica cómo es. Y él comparte su sangre, que su sangre es diferente, como cuando en el tema de las bodas de Canaán, la sangre de Jesús, que él la transmutó del agua al vino, es una sangre de mucho mejor calidad que el vino de la persona que se casaba. Entonces ahí se puede entender por qué el maestre le dijo, ¿cómo es que me dan este vino de mejor calidad cuando generalmente se da de mejor calidad al comienzo? Y luego cuando ya están borrachos les da de menor calidad. Pero es que la sangre de Jesús era diferente por su accionar. Todos tenemos, por eso hasta ahora se dice, este tiene un corazón malo, o este tiene un corazón bueno. Y del corazón sale la sangre. Pero de esto podemos hablar mucho, pero quisiera entrar en el tema de la metamorfosis de San Nicolás a Santa Claus. Porque esto nos podemos quedar unas 5 horas o 6 horas. Es que es así, hay muchas cosas que se quieren. Estamos casi que en la recta final ya. Tienen que darle tiempo. Tengo una pregunta final, pero de tema político, doctor. Vamos ya. Con todo gusto. Voy a tratar de acelerar lo más que pueda. San Nicolás es un obispo turco, nacido en Patara, Turquía, por el año 280, en Asia Menor. Le llamaban el niño obispo porque llegó a ser obispo. Y hay muchas leyendas sobre el obispo San Nicolás. Tal vez una de las más conocidas, porque tiene muchas, no las voy a leer todas. La leyenda más conocida es aquella de que, desgraciadamente en estos países como Turquía, cuando una mujer no podía casarse, no encontraba novio, terminaba siendo vendida para ser prostituida. Era un tema porque de eso venimos, de esas sociedades venimos. Y entonces, cuando él se enteró al pasar por una ventana, que habían niñas que no podían casarse, ya no niñas, sino jóvenes, entonces él les arrojaba unas bolsas de oro por la ventana para que puedan pagar la dote. Entonces así evitó que las 3 niñas no sean prostituidas. Y esto se regó. Y porque fue sorprendido cuando arrojaba el regalo de oro para la 3ª niña. Y ahí aparece la leyenda del obispo que hacía caridad. Hay muchísimas cosas que decir, pero tengo que abreviar. En el siglo XIII se lo representaba al obispo San Nicolás, vestido de obispo que viajaba en un burro por los pueblos entregando regalos a los niños durante la noche del 5 al 6 de diciembre de cada año. No era en el nacimiento. Luego, donde realmente se realiza San Nicolás, porque así es la cuestión, lo mismo que decía Jesús, nadie es profeta en su tierra. Donde lo aceptan a San Nicolás y prácticamente le dan todo el valor y la importancia es en Holanda. Y obviamente lo nombran patrón de Ámsterdam. Y lo representaban llevando un saco de regalos y varas para castigar a los desobedientes. O sea, aquí el regalo y acá la vara. Si te portaste bien el regalo, te portaste mal la vara. Esa era la simbología de San Nicolás. Toma el nombre de Sinterklaas, se comienza ya a cambiar los nombres. Sinterklaas, y después terminó siendo Santa Claus. Patrón de los marineros. Y aquí hay un tema importante. Cuando a los niños se les enseñaba a portarse bien, se les amenazaba, te voy a mandar en la barcaza Spange, que quiere decir España, porque los holandeses son una sociedad que vino de la persecución religiosa enorme que se armó en España durante muchos años, yo diría siglos. Entonces para ellos hablar de España es como decir hablar del infierno. Siempre iba acompañado de un sirviente moro, Zwarte Piet, o sea Pedro el Negro,
que llevaba una vara de abedul y un saco para meter en él a los niños que se habían portado mal para llevarlos a España. Sinterklaas recorre las chimeneas y en base al comportamiento decide qué regalos dejar. Y aquí es importante un tema. ¿Cómo llega a Estados Unidos? Porque Nueva York fue fundada por los holandeses en 1621, tanto que el nombre de Nueva York inicial era Nueva Ámsterdam, y llevaron la tradición de San Nicolás. Ya estando en Nueva York desaparece la tradición de Pedro el Negro, una sociedad racista. Lo sacaron a Swart Piet, porque no podía aceptar que un negro esté dentro de una iconografía religiosa. Y entonces, y tampoco había la necesidad de mandar a la gente a España, era otra realidad. Sinterklaas luego es fabricado, mimetizado, cambiado, maquillado por Washington Irving, que lo despoja a San Nicolás de su vestimenta clerical y lo hace aparecer montado en un corcel volador que desde el aire lanzaba a las chimeneas sus regalos. Luego la mutación definitiva de San Nicolás a Santa Claus la hace el profesor Clement Moore en 1823, cuando cambia el caballo volador por unos renos que tiraban el trineo. Entonces ya desapareció el caballo, aparecieron los renes y los tradicionales suecos se cambian por los calcetines, prenda más usual en ese entonces. Moore es el que traslada la tradición de la conmemoración a la fecha de Navidad, junta a San Nicolás con la Navidad. Es importante, o sea, la viveza. Santa Claus regresa a Europa, pero ya con otros valores, y regresa como el Father Christmas, el Padre de la Navidad de los ingleses, y se funde con Santa Claus, la conmemoración social. Las mujeres londinenses se vestían de Santa Claus, la tradición de Inglaterra pasa con el nombre de que viene a ser el Papá Noel, conocemos. Y en 1931 la Coca-Cola se adueña de Santa Claus, en 1931. Y se adueña y le pone otra vestimenta, aparece la vestimenta roja y blanca, se junta con la propaganda de la chispa de la vida, y entonces comienza a hablarse de la costumbre de estrenar ropas nuevas por Navidad. Había una frase que decían en ese entonces: quien nada estrena en Navidad, nada vale. Y comienza a aparecer la adoración a una sociedad consumista, que realiza la persona en el tener y no en el ser. O sea, cuánto tienes, cuánto vales. O sea, no en el ser, sino qué te regalan. Y ahora preguntan, no como en nuestras épocas, y es de marca lo que me estás regalando y cuánto costó. Entonces, los regalos del niño Dios Lutero les mueve el piso a los católicos, porque Lutero comienza a hablar del Christkind o Christkindl, el Cristo niño, que empezó emulando a San Nicolás a repartir regalos. Entonces la Iglesia Católica se dio cuenta que se le estaban llevando a la clientela y apoyó la costumbre en el siglo XIX, pasando esta tradición a los Reyes Magos. Sin embargo, no se ha quedado en los Reyes Magos, que antes sí se decía qué te van a traer los Reyes, sino que ahora la dan en Navidad. Cambió la fecha de la entrega de regalos al 24 de diciembre, cuando se entregaban el 5 de diciembre. España se negaba a dar entrada a Santa Claus, pero luego terminó aceptando y se ponía una chimenea, junto a la chimenea una silla para que la Virgen descanse, un juego completo de ropa de bebé para que le cambie los pañales al niño Jesús, y se instalaba un cordel para que la Virgen pueda atender los pañales del niño. La Iglesia Católica no pudo imponer las tradiciones y optó por sumarse a ello, la entrega de regalos por parte de los magos. Y ahí sí se armó la de San Valentín. Los nombres diferentes que tiene San Nicolás son enormes, dependiendo de Austria, Baviera, Tirol, Alsacia. No voy a citar los nombres porque ahí me quedo. Y viene la tercera representación de la Navidad, el culto a la naturaleza. Entonces, ¿por qué? Porque veían visualmente que moría la naturaleza y había que hacer un clamor a la naturaleza para que vuelva a la vida, porque se creía que el espíritu de cada árbol lo abandonaba. Entonces colgaban telas de colores en los árboles y también se colocaban remedos de lo que era, por ejemplo, las manzanas, que terminaron siendo los bombillos de hoy, como quien diciendo, queremos que este árbol vuelva a dar frutos. Pero ahora las cosas han cambiado totalmente. ¿Por qué?
Porque hoy, por ejemplo, estando esta fecha que es de conmemoración del hemisferio norte, en el mes de diciembre, que es el solsticio de invierno, en Buenos Aires, por ejemplo, que están entrando ayer en esto de las conmemoraciones del Mundial de Fútbol, tenían el día que llegó la selección, Argentina tenía una temperatura de 40 grados en Argentina. Y en Argentina no es raro ver en las casas conmemorando un árbol de Navidad simulando la nieve con algodón o con lo que sea. Es una auténtica brutalidad. Porque la Navidad para los del hemisferio sur tiene que ser en el solsticio de invierno del hemisferio sur, que viene a ser el solsticio de verano del hemisferio norte. Entonces esto tiene que ser el 24 de junio. Entonces, o sea, la gente ni siquiera tiene idea del tema. Los árboles más conocidos en estas consagraciones a la naturaleza son el roble, el abeto, el pino, la acacia, que incluso sigue siendo un símbolo de la inmortalidad para los masones. Y hoy sí se les fue la mano, porque ahora sí es árboles de vidrio, árboles con focos que se prenden, se apagan. Hay otras cositas que hay que decirlas. Los soldados romanos heredaron el derecho a las estrenias, que se llamaban, que eran los aguinaldos, obsequios que recibían los soldados romanos. Luego los gobernantes romanos se colocaban en la puerta para recibir las estrenas o estrenias, monedas del pueblo. En vez de que ellos le den al pueblo, que toda la gente junte algo para pasarles dejando. En Gran Bretaña los monarcas pedían las estrenas a sus súbditos. Heredaron luego este derecho los servidores públicos con los 13º, los aguinaldos, que no son más que te doy un plus, un pago extra para que vayas a consumir en el comercio para enriquecer a los dueños de los comercios. El tema de las nueces y las almendras. O sea, en esos países con el clima ya desaparecieron las frutas frescas. Y lo único que quedaban eran dátiles, frutas que no se podrían. Entonces, como un regalo que lo tenían guardado, compartían nueces o almendras. Pero en el Ecuador, ¿cómo puede ser que nosotros regalemos nueces o almendras en una bolsa de caramelos, cuando lo que hay que regalar son frutas frescas? Pues, nosotros tenemos frutas todo el año y hasta en exceso. La naturaleza ha sido pródiga con nosotros. Y nosotros compartimos nueces y matamos a los pavos. Cuando el pavo es el animal más feo del mundo, porque no tiene sabor. Es una estopa que capta el sabor de las salsas. Pero si no comes pavo, no eres de la clase high. Cuando es mucho más rico una fritada, un ceviche, manavita, un encebollado, unas papas con cuero, una guatita. No, pues tenemos que comer pavo. Los juegos de azar, igual, fueron desde la antigüedad, que ahora son mezclados con todo. El culto al muérdago, los ágapes o comidas navideñas en la fiesta de los naturales. Por ejemplo, en Galicia se celebraban con 11 platos, se comían. El pavo se consagró como comida cuando el rey de Francia, Carlos IX, en el 1507, lo incluyó en el menú de los banquetes esponsales. Las gallinas de Guinea, acá no conocíamos gallinas, primero se comían las gallinas de Guinea, costumbre cristiana, después vinieron las otras gallinas. Las ocas, todavía en Alemania, Francia, Gran Bretaña y Holanda, se comen los gansos en esta época. El lechón típico de la Navidad en Italia, los roscones, los turrones, el vino. Pero en definitiva es el consumismo. Una economía del engaño que apuesta a la irracionalidad de los consumidores y no a sus decisiones bien pensadas. Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Se ha convertido en mercantilista toda la fiesta de fin de año. Lo que nos conduce a esto es alguien que debería estar podrido en el infierno, el que inventó las tarjetas de crédito. Porque la gente al final le dicen, no te hagas problema, si no tienes plata, no hay problema. Ven, difiérelo. Y 2 meses de gracia, te quedas endeudado para el próximo año y el siguiente. Esos 2 meses de gracia no dicen que le cobran los intereses, pues, ¿no? No, pero viene un tema. Cuando dicen, por 2 cosas, te dice, y al mismo precio con la tarjeta y con esos plazos que pagando en efectivo. Eso no puede ser.
Segundo, que hay el descuento del 20, 30%, a veces más. No es que están perdiendo, lo que pasa es que están dejando de robar, que es diferente. O sea, porque ya robaron demasiado y hacen algún tipo de concesión. Pero no es que están perdiendo. O por último, suben los precios para con la rebaja de la Navidad hacerle creer a la gente que le están dando regalado. O sea, todo es una tomadura del pelo. Yo recuerdo en el 2020, mercantilista. Claro, que ya Jesús quedó abandonado, ya Jesús no existe. Jesús y otras religiones más que contemplan algún tipo de enseñanza moral. Doctor, yo recuerdo una revista, sí, dígame. No sé si ya estamos cerrando. No, termino en 5 segundos, termino. Ya. El 5 de enero del 2020, en una revista del diario El Comercio, lo pusieron y tengo yo la foto, dice, el color del 2020, sobrio y elegante. O sea, diciéndole a la gente que el 2020 tenía que usarse un tipo de color azul, cercano al azul marino, más o menos. Entonces, esto leen las mujeres y leen los hombres, especialmente las mujeres, y dicen, oye, está de moda el azul, y mi cartera es blanca, mi cartera es café, tengo que tener cartera azul, y tengo que tener incluso hasta cubiertos azules, y ropa azul, y todo azul. E interiores. Es insistir, no, pues el tema de los interiores y demás temas de vida, eso es terrible. Eso es terrible porque, o sea, le hacen quedar como un mamarracho a más de una persona, que tienes que usar tal ropa interior para que te dé buena suerte, que tienes que dar la vuelta a la manzana con una maleta, haz ahora con la delincuencia, a ver si regresas a la casa con la maleta. Y entonces que tienes que hacer eso, que tienes que comerte tantas uvas. O sea, todo un fetichismo, toda una desinformación, una cultura de desperdicio, para nunca ponerse a pensar, bueno, ¿qué es esto de la Navidad? Y con esto termino el tema de la Navidad. ¿Qué es esto? Es un momento de reflexión, es un momento de mirar atrás y mirar adelante, y decir, a ver, ¿qué he hecho en esta? El tiempo es una ficción, es un invento, es una arbitrariedad. Pero de todas maneras nos ayuda a guiarnos, porque pasan los años, podemos medir tiempos, ejercicios fiscales y etc. cosas. Pero es un poco decir, ¿qué he hecho? A ver, pregunta a los que me están escuchando. No todos los libros son buenos, cuidado, porque hay libros que más bien confunden. Pero viene la pregunta, independientemente de ello, ¿cuántos libros has leído este año? ¿Qué has hecho no solo por ti, sino para los demás? Porque el amor a sí mismo es egoísmo. ¿Os has amado a los demás? ¿Has abierto la mano sin necesidad de que te lo pidan? Porque si te lo piden ya no tiene el mismo valor. ¿Has abierto la mano para ayudar? O sea, ¿qué has hecho a favor de los demás? Y etc. cosas. Entonces, es el momento de evaluar. ¿Cómo soy yo? La autocrítica. Por eso en los templos de la antigüedad, antes del cristianismo, para poner un ejemplo, la escuela de Crotona de Pitágoras, en la entrada de los templos, que hasta ahora se conserva esto, la gente no se da cuenta, se conserva en las casas como una tradición, poner al ingreso de una casa un espejo. Muchas gentes tienen un espejo que la gente cree que es para que la gente que llega o que sale al salir se arregle, que está bien peinada y que está todo bien. No, eso se colocaba en los templos, para que al entrar a un templo primero te veas la cara y veas si tienes pecas en la cara y no le veas las pecas a los demás. O sea, que aprendas la autocrítica, que dejes de mirar la paja en el ojo ajeno y no veas la viga que tienes en tu ojo, que es lo que dice Jesús. Doctor, nosotros a la entrada de Ecuador en Directo tenemos un espejo. Ya, es importante y que la gente se pare allí. Sí, tenemos antes de entrar, para que se den cuenta cuál es la simbología del espejo allí. Aprende a mirarte, aprende a corregirte. Pero la verdadera competencia. Pero Carlita se arregla a veces en ese espejo, sí. Claro, bueno, pero ella no tiene necesidad de ir al espejo, ella sin arreglarse es como es. Guapa. Entonces ella está haciendo... Mire que ya me lanzó mi punta, ya él me lanzó al caldero ya con el espejo. No, Caldero. Yo estoy diciendo que usted es guapa con arreglo y sin arreglo. Estoy diciendo usted siempre como caballero y con todo el cariño me defiende de aquí, del licenciado de la Cruz. Claro. Entonces, yo le digo que a la entrada de Ecuador en Directo hay un espejo. Sí, grandecito. Ese espejo es para que la gente se vea las pecas, porque usted recién entró, Carlita. Para que no esté criticando a los otros, porque hay muchos que se miran en el espejo, pero no se dan cuenta cuántas pecas tiene.
¿Verdad, doctor? Desde luego. Por eso la doctrina de Jesús, la negación del mismo. Niégate a ti mismo, corrígete. La verdadera competencia no es con los demás, sino contigo mismo. Así es. Tú tienes que competir en ser mejor tú. No, y no mires rabo ajeno, mira el tuyo. Pero claro, pues, o sea, Jesús, algún día hablaremos solo sobre Jesús, ya no se nos suena. Doctor, se nos terminó el tiempo. Tengo una pregunta final. Solamente permítame decirles algo para que quede picando. Solo para que quede picando. Que quede picando allí para despertar la curiosidad de la gente. ¿Qué es lo que dice Benedicto sobre Barrabás y Jesús? Solo esto leo un párrafo. Verán lo que dice el Papa. No lo dice Augusto Tandazo. Barrabás era una figura mesiánica. La elección entre Jesús y Barrabás no es casual. Dos figuras mesiánicas, no es lo que dice la iglesia, el ladrón. Dos formas de mesianismo frente a frente. Ello resulta más evidente si consideramos que Bar-Abas, porque no era Barrabás, sino Bar-Abas, Bar quiere decir hijo, y Abas quiere decir padre. Significa hijo del padre. Una denominación típicamente mesiánica, el nombre religioso de un líder del movimiento mesiánico. Orígenes nos presenta, que es uno de los historiadores cristianos, nos presenta otro detalle interesante en muchos manuscritos de los evangelios hasta el siglo III. El hombre en cuestión se llamaba Jesús Barrabás. O sea, Barrabás no solamente era Barabas, sino que era Jesús Barabas. Jesús, hijo del Padre, se manifiesta como una especie de doble de Jesús, que reivindica la misión, pero de una manera diferente. Así la elección se establece entre un Mesías que acaudilla una lucha, que promete libertad y su propio reino, y este misericordioso Jesús, que anuncia la negación de sí mismo como camino hacia la vida. Cabe sorprenderse de que las masas prefieran a Barrabás. Si hoy nosotros, dice Benedicto, tuviéramos que elegir, ¿tendría alguna oportunidad Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo del Padre? ¿Conocemos a Jesús realmente? Ahí queda el tema. Doctor, y muchas gracias. Voy a poner un extracto de lo que dijo el presidente de la República en Estados Unidos en una entrevista con la cadena NTN. Y le ruego que esa respuesta, después de que escuche, me la dé en un minuto, doctor. Con todo gusto. Y lo que tienen ustedes son audios, fotografías, seguimientos. Todas las pruebas que las fuerzas del orden tienen para demostrar que esos hechos son ciertos. Y ojo, que no son unipartidistas los candidatos vinculados al narcotráfico, son multipartidistas. ¿Hay candidatos asambleístas o hay asambleístas que forman parte de esas pruebas que ustedes van a presentar? Hay asambleístas que son parte de esas pruebas y también hay declaraciones voluntarias de algún asambleísta al menos que se declara vinculado a una de las de los grupos delincuenciales organizados que generan terror en cárceles y en las calles en Ecuador. ¿Esos asambleístas son correístas? Como ya le dije, no es unipartidista este Pero hecho. hay correístas dentro de esa... Hay asambleístas y hay candidatos a elecciones seccionales que son parte de algunos partidos políticos. ¿Correístas? Ay, ay, ay. Sí, definitivamente que sí. ¿Son muchos? Bueno, deje que presentemos todas las pruebas públicamente y ahí va a conocer los detalles. Le veo con una cara de satisfacción muy grande. No, no es una cara de satisfacción, es simplemente... Doctor, ahí están las acusaciones del presidente de la República. ¿Qué criterio merece esto? Circo. Pero además una cosa, quieren eliminar las drogas y el narcotráfico es facilito. Es facilito. Eliminando la demanda se acabó la oferta. ¿Por qué los gringos, hijos de su madre, por no decir la palabra exacta, por qué no controlan la demanda? Sinvergüenzas. Entonces todo es que nosotros hagamos el trabajo. ¿Y ellos qué hacen? ¿En qué momento aparece la noticia? Se incautó droga en el puerto de la Florida, en el puerto tal, en San Francisco, aquí más acá. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Entonces es un tema de corresponsabilidad.
en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué les preocupa del tema de la droga a los gringos? No les preocupa un tema moral, porque ellos permiten el cultivo de la marihuana en zonas donde se puede cultivar la marihuana. Ese no es el problema. El problema es que no pueden producir coca, hoja de coca, porque si no estaría legalizada la hoja de la cocaína en Estados Unidos y tienen que matar a la población con narcóticos o con drogas como el crack, que obviamente muchas veces se les va la mano. Entonces ellos hablándonos de moral, cuando mandaron a la gente a la guerra del Vietnam y la gente no tenía la fortaleza para poder ir a pelear allá y los drogaban, por eso cuando terminó esa guerra donde perdieron por goleada a los gringos, regresaron con una masa de jóvenes y de gente drogadicta, porque fueron drogados en Vietnam, y eso dio lugar a la creación del fenómeno hippie, que se inundó San Francisco y todo lo que es California con este tipo de gentes. Y ellos hablándonos de moral a nosotros, hablándonos de moral, y hablando de moral, gente que ha tenido ingresos y que tienen fortunas de dudosa reputación. O sea, personas, ¿de dónde han sacado la plata para tener tantos miles de millones de dólares en el exterior? Mucha gente, ¿de dónde han sacado? Nacieron con plata. No, nadie nace con plata, salvo gente que viene de familias. Incluso Proudhon. No, pues nos hacen creer a nosotros que nacieron con plata. Proudhon, un filósofo anarquista del siglo XIX, obviamente tiene la osadía de decir esto porque tiene algo de lógica. Toda propiedad es un robo. Porque la historia de esa propiedad, cuando uno va para atrás, el plata que ya está lavada durante muchas generaciones, está allá donde en algún momento hicieron alguna trafacía. Claro. Pero y la gente que llevó toda esa plata a los paraísos fiscales, de lo cual él se salvó, porque los social cristianos los ayudaron. Los ayudaron. Que él mismo que hizo eso eso lo dijo el presidente de los social cristianos, que fue diputado por Galápagos. Alfredo Serrano. Alfredo Serrano, y dijo, y se ha portado tan mal con nosotros Lazo cuando le ayudamos a que salga del tema del tema de Pandora Papers. Entonces, ¿qué vienen a decir? ¿Qué tienen la cara limpia? ¿Cómo hicieron la fiesta? ¿Cómo hicieron la fiesta del feriado bancario? Porque el feriado bancario tuvo resultados en lo que fue la compra a precio de gallina robada de los bienes que tenían los bancos y después los multiplicaron por 10 veces ese precio. Ese fue el negocio con el cual toda esta gente aparecieron de la noche a la mañana como los grandes ricos del Ecuador. Si eso no se hubiera dado, no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces todo esto hay que verlo a la luz de las cosas, pero venir además desde Estados Unidos a lanzar esa pedrada. Doctor, ¿Lazo hizo dinero en el feriado bancario? Pero claro, pues o sea, todo el dinero que obtuvieron fue de la especulación de compra de papeles y venta de papeles, pues. ¿CDR? De todo tipo de papeles. Si el feriado bancario fue la bendición para mucha gente. El feriado bancario no solamente fue el perjuicio a más o menos 2.600 empresas que quebraron, pero también de eso se utilizaron para comprar a precio de gallina robada muchas cosas. Yo puedo hablar muchas cosas de esto y algunas en otro momento vamos a hablar de ese tema porque ya estamos cerrando el programa. Doctor, pero lo que me sorprende, y le ruego que por favor esto sí me responda, el presidente acusa sin pruebas. Eso es lo que sorprende. O si vas a lanzar algo, y no ahora, sino que ya tiene desde que empezó su gobierno, acusando sin pruebas. O sea, si yo voy a acusar a alguien de una vez, aquí está, pues. No, pero no solamente eso. ¿Acaso no les dijo ladrones? Y les presentó la denuncia incluso a 5 asambleístas de Pachacuti. Y después retiró la denuncia, lo cual no podía hacerlo. Jurídicamente no podía hacerlo. Solo en este país se ve eso. Retiró la denuncia y ya no son ladrones porque votaron por él. Rosa Cerda y su combo. Entonces, ¿qué podemos creer en este hombre que quiere sostenerse en base a estos escándalos? Pero mire lo que dijo el embajador Michael Fitzpatrick, de la Universidad Andina Simón Bolívar, que dicho de paso, o sea, no entiendo cómo le invitan a un embajador norteamericano en una universidad que lleva el nombre de Simón Bolívar. Simón Bolívar dijo, los Estados Unidos están llamados a plegar de desgracia a América Latina en nombre de la democracia. Pero ¿qué dijo este embajador de pacotilla? Cuando los fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático, o peor en un camuflaje para proteger a narcos, matones,
o sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata, su imagen pública, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Pregunta primera. Un embajador ecuatoriano habla en Washington en este tono, diciendo que en Estados Unidos se hace este tipo de cosas para proteger a narcos, matones y testaferros. ¿Cuántos minutos, no dije días, cuántos minutos dura en Estados Unidos antes de que lo expulsen del país? ¿Acaso la Constitución del Ecuador en el 416 no dice que se condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados? ¿Y qué ha hecho el Ecuador? Bajar la cabeza, y Murillo, el presidente del Consejo de la Judicatura, más bien confundir a la gente, y en vez de decir, nos está diciendo que somos una M, y dice los cooperantes, la embajada americana, no han perdido la confianza en el Consejo de la Judicatura. ¿De qué estás hablando, hijito? ¿De qué estás hablando? O sea, te están diciendo que eres tal por cual, pero además ¿Murillo sin pruebas. o Morillo? Murillo. Porque hay un Morillo que está acusado de un audio filtrado que recibía órdenes del presidente. Claro, pero en este caso el presidente del Consejo de la Judicatura, para que sepamos exactamente de quién estamos hablando. Entonces, cuando uno ve esto y las barbaridades que hacen, cómo se pasan la pelotita. Tenemos un presidente de la Corte Nacional que en esta semana, en Ecuavisa, dijo que se ha hecho un abuso del recurso de habeas corpus. O sea, por Dios, se dice que es doctor en jurisprudencia. El habeas corpus no es un recurso, es una acción. Porque el recurso es dentro de un proceso, la acción es independiente. O sea, que un presidente de la Corte diga esto y que diga que se dictan habeas corpus en temas de libertad, pero para eso es el habeas corpus, artículo 89 de la Constitución, que dice que la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal. Que tenemos un presidente de la Corte Nacional que no lee la Constitución. Luego aparece el presidente del Consejo de la Judicatura que dice que no puede actuar de oficio en contra de los jueces porque necesita una declaración jurisdiccional previa del juez superior. Y entonces viene el tema, ¿acaso no son funciones del Consejo de la Judicatura, artículo 181 de la Constitución, la evaluación de los jueces? ¿A quién le tomas del pelo, Murillo? Iván Saquicela dice es necesario que el Consejo de la Judicatura ejerza el régimen disciplinario y que existan evaluaciones. O sea, están como un petaco, es un chiste de mala calidad, pero lo tengo que decir. Doctor, vamos a analizar ese tema en otro programa. Mira, escúcheme esto. Hay un viejo chiste, que no lo cuento como chiste porque nadie se va a reír. Dicen que un petaco, un sordo, petaco les dicen a los sordos, le dice, compadrito, ¿a dónde va? Y el compadre le dice, a pescar me voy, compadrito. Adiós, yo pensé que se iba a pescar. Así están el presidente de la Corte Nacional de Justicia con el presidente del Consejo de la Judicatura. O sea, se hacen los que no se entienden. Pero le voy a recordar una cosa final. El canciller de la República en esta semana dijo lo siguiente, comillas, y esto en Diario Primicias. Hay personas que tienen pedidos de captura en Estados Unidos por narcotráfico y que no pueden ser extraditados, porque cuando el presidente Rafael Correa lideró el país, blindó constitucionalmente a los narcocriminales para que no sean extraditados, recordó el canciller. Entonces uno dice, ¿cómo los blindó constitucionalmente? Tiene que estar en la Constitución. Y entonces vemos el artículo 79 de la Constitución del 2008, de la Constitución de Montecristi, época de Correa. En ningún caso se considerará la extradición de un ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Entonces uno dice, sí, aquí se ve que está la huella de Correa, pero nada más una prueba sencillita para los ignorantes. Artículo 25 de la Constitución de 1998, cuando Correa ni soñaba con ser presidente, que nada más que este artículo se lo mantiene en la nueva Constitución. En ningún caso se considerará la extradición de un ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. ¿Cómo quedó el canciller de la República? Como un ignorante. Como un ignorante. O sea, estamos acostumbrados a esta gente. Es el mismo artículo del 98. En la Constitución del 98 está la no extradición. O sea, no se lo cambió. Nada. Entonces, ¿cómo puede decir que Correa ha blindado la Constitución para proteger a los narcocriminales? Pero doctor, de verdad que causa risa y también ver a los medios de comunicación que se prestan para posicionar ese mensaje a la sociedad. No, es que los medios de comunicación están cumpliendo el papel para el cual sí existen.
desinformar, crear mitos en la cabeza y hacer que la gente piense como ellos quieren que piense. Por ejemplo, tema de esta semana que le preguntaron al presidente del Consejo de la Judicatura. Y le dijeron, ¿cómo puede ser que exista una persona que ha cumplido ya un tiempo de estar preso, pero que tiene que responder por una reparación económica al Estado y salga libre? Entonces, claro, entonces rasgan las vestiduras. Sí, entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que una persona tiene una sentencia de 5 años de prisión. Cumple los 5 años, pero le dicen que tiene que pagarle $2 millones al Estado. Y si no tiene los 2 millones, entonces se queda en la cárcel de por vida. ¿Qué dice la Constitución del 2008? Se reconoce y garantiza a las personas, artículo 66, numeral 29. Alguien puede coger un papelito y escribir, artículo 66, numeral 29. Los derechos de libertad también incluyen, literal C, que ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas. Clarito. Pero uno dice, mira lo que se inventaron los correístas. ¿Para qué? Para no pagar. Pero leamos la Constitución de 1998, artículo 23. Artículo 23 de la Constitución del 98, numeral 4. Ninguna persona podrá subir prisión por deudas. En el Ecuador no existe la prisión por deudas. No sean animales. Entonces, todos los días nos venden bacalao podrido, como que fuera fresco. Esto no se entiende. Doctor, Pero la por eso verdad, están. este tema Por yo eso creo la- que tenemos que seguirlo tratando en otro programa, porque la verdad es interesante de pronto ir comparando la Constitución como usted nos dio una muestra en este momento. Eso es lo que pasa en el Ecuador, donde le toman del pelo. Y le venden imágenes. Hay un viejo principio, un axioma popular que rige, y que yo veo que Carlita lo está notando, este axioma. Dice, el que carece, presume. El que siempre está diciendo, soy honrado, soy honrado, soy honrado. Ah, ¿no será que no es honrado? El que siempre está botando el estiércol a los demás es el que realmente lo tiene en la cara. Solo se tira flores. Entonces, pero el pueblo tiene que madurar. En la prensa de esta semana salió una noticia, que los jóvenes están mirando las elecciones seccionales, y que están mirando a los candidatos para ver qué ofrecen en materia de seguridad. Y hoy de mañana miraba a un candidato a la alcaldía de Quito que hablaba de que los municipios tienen que entrar al tema de seguridad. No tienen competencias. Artículo 263, competencia de los gobiernos de la República. Tiene que ver con las competencias de los gobiernos provinciales. Artículo 264 de la Constitución de la República, competencia de los gobiernos municipales. No tienen competencia en materia de seguridad. Y si alguno lo hace, vea, en el Ecuador hay que poner el burro en la zanja, como se dice. Si yo fuera contralor, me sale una alcaldesa o un alcalde que me dice que ha gastado en motos y en carros para la policía, le gloso. Y me dice, ¿y por qué la seguridad? Porque tú no tienes esa competencia. Tú tienes que hacer salubridad, alcantarillado, agua potable, una cantidad de cosas. Eso no es tu competencia. Esa plata que estás gastando, tiene que gastar el Estado Central. Y es una competencia exclusiva del Estado Central. La competencia exclusiva no se delega. O sea, es un país armado al revés. Es armado al revés. O sea, nos subimos al caballo, pero con la cabeza hacia la cola. ¿Qué pasó, pues? Doctor, Bueno, se nos terminó el tiempo ahora sí. ¿Alguna pregunta sobre la Navidad? Carlita. No, doctor. Yo creo que nos deja bastante para reflexionar, ¿no? Sobre todo. Y como usted ya decía, ¿no? La historia que nos venden. La historia que nos venden, ay, si habláramos de la historia. Ay, si habláramos de la historia. Lo que consumimos, yo calculo que el 90% de lo que consumimos son mentiras. Así de verdad. O sea, termino con esto. Los españoles vinieron a América en busca de no sé qué cosa. Vinieron en busca del opio. Porque Constantinopla fue tomado por los turcos y no podían pasar el Mediterráneo rumbo al mercado de la India. Entonces buscaban el opio. Por eso, y la reina, como no tenía plata, la reina de España, dijo, ¿de dónde saco plata? Inició una de las tantas persecuciones religiosas
para acusar a la gente de que eran herejes, ateos, y consecuencia de eso se apropiaba de las propiedades y de los dineros. Y con eso financió los viajes a América, para venir acá. Y lo primero, el tercer renglón de exportación en la colonia, a España, el tercer de los países andinos, que vienen a ser los países que hoy son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, era hoja de coca. Es la verdad, es la verdad. No es que mandaban piñas y no sé, no, hoja de coca, porque tenían que sustituir el opio. Y el oro también. Algo. Y el oro también, y etc. cosas. Entonces, la verdad siempre está oculta. Nunca la verdad está a flor de piel. Por eso hay un dicho chino. Dicen que un tipo estaba debajo de un farol y se acerca a otro chino y le dice, ¿qué buscas? Dice, por aquí se me cayó una joya. Dice, ¿dónde se te cayó para ayudarte a encontrarla? Dice, allá. Y señala un sitio. ¿Y por qué la busques acá? Porque aquí está más claro. O sea, busca en oscuridad, porque la verdad nunca está a la luz del día. Es verdad. Y esa búsqueda, no es que se lee en cualquier libro, ya conocen todo. Hay que buscar. No olvidemos que venimos de sociedades donde había libros prohibidos y venimos de sociedades donde se quemaban bibliotecas enteras como la Biblioteca de Alejandría, para que no los conozcamos. Ay, si supiéramos todo el pensamiento de Jesús. Yo tengo la impresión que lo que conocemos de Jesús es una mínima parte de lo que quedó en el Nuevo Testamento. Porque tiene que haber quemado mucho que no le interesó al Imperio Romano ni a cierta gente que construyó poder alrededor de la figura de Jesús. Si Jesús resucitara, o Siddhartha Gautama resucitara, y mirara lo que hicieron con el budismo, el uno y el otro con el cristianismo, se armaron un zafarrancho de Padre y Señor nuestro. Uh-huh. Doctor, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves y ha sido un gusto y un honor estar con ustedes. Y me encanta que Carlita se haya quedado. Porque gracias, ella siempre doctor. Es que no tiene clases hoy día, por eso que está aquí. Ah, no, entonces vamos a lograr que no le den clases a estas horas. Que no dé clases a estas horas. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, doctor, por que todo. pase muy bien. Y bueno, pues nos vemos el próximo jueves para analizar el año que termina. Próximo jueves es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Y es justamente aquellos que matan a todos los que pueden ser un peligro para el poder. Y hay varias formas de matarlo. Hoy no van a pegar un tiro. Solo le quitan el micrófono nomás. Y se acabó. Entonces hablan los mismos, los pedazos de ignorantes que no saben nada de la materia. Y de eso lo hablaremos el próximo jueves. Listo, gracias, doctor. Carlita, Jaime. Que la evaluación de este ciclo la realicen en silencio y que vean qué pueden mejorar para el próximo año. Qué han dejado de hacer y qué es lo que pueden hacer por sí mismos y por los demás. Porque el ser humano vive en sociedad, no vive solo, no es un Robinson Crusoe. Y entonces hay que pensar, hagan esa llamada que no la hacen o por pereza o por desidia. Alguien está esperando una llamadita, alguien está esperando una visita que no le han hecho. Algún preso está esperando que lo vayan a ver, y lo cual no quiere decir que están de acuerdo con el delito que ha cometido o con el que no ha cometido. Vayan a ver ese enfermo, que está en un momento, yo sé lo que es estar enfermo, que está en un momento de dolor, aunque sea y le hagan llegar un papelito diciéndole, estamos contigo, toma fuerza. O sea, el ser humano, si quiere considerarse ser humano, y no lo que decía Friedrich Nietzsche, estamos más cerca de la bestia de la cual venimos que del ser humano. Tenemos que demostrar con los actos. Por sus obras los conoceréis. Si nos consideramos cristianos, actuemos en consonancia. Jesús dice, soy el camino, la verdad y la vida. Camino del conocimiento, camino de la rectitud, perdón. Axiología, la verdad, nociología. Y la vida, la suma de los dos, la ontología. Son las dos piernas con las que caminamos, simbología. Si la una pierna es más grande que la otra, caminamos cojos y en vez de ir recto, nos vamos a desviar porque la una es más chiquita que la otra. Entonces tenemos que teoría y práctica equilibrarla. No solo hablar, sino practicar, predicar con el ejemplo.
Ya les he quitado todo el tiempo del mundo, los abrazo y que la pasen bien. Que la pasen unidos, yo a la distancia los pensaré mucho en estos días. Gracias, doctor. El doctor Augusto Tandazo aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Me parece que hemos tenido una entrevista muy interesante, Carla. Nuestros seguidores, nuestros fieles televidentes de este programa, pues sabrán analizarla y dar su criterio de lo que justamente hemos tratado el día de hoy. Me parece extraordinario el tema, que tal vez no ha sido tan político, como siempre hemos hablado de temas políticos. Esta vez ha sido el tema de la Navidad, qué es la Navidad, y al final